Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Bienvenido Jesús Gabriel. Otro Buen día día, buen más. día. Buen día, buen día. Para hablar de un tema que a mí personalmente me parece apasionante. Vamos a hablar del eje nodal, pero para poner el acento, aunque hablaremos del eje, porque habrá que hablar del eje, ¿no? Es un eje. Una cosa no funciona sin la otra. Pero para dignificar el nodo sur, porque siempre estamos, o sea, tenemos idealizado de alguna manera el nodo norte y el pobre nodo sur igual contiene más información de la que pensamos, ¿no? Ujú. Entonces, vamos a hablar hoy de ese eje nodal, pero poniendo el foco, así como el nodo norte es un foco de por sí, o sea, pero vamos a poner el foco en el nodo sur porque yo creo que nos interesa el nodo sur. ¿Qué Nos podemos decir? interesa, nos interesa muchísimo, Sí. porque es algo así como el contable de la empresa, el que nos dice, a ver, resultados. Si su vida se tiene que justificar por algo, debe ser por los resultados. A ver, ¿qué ha hecho usted y qué de valor tiene? Ah, pues, y entonces rindes, haces un rendimiento de resultados, pues, ¿qué te digo Mm, yo? Pues cada mes o cada trimestre, como si fuese Hacienda, ¿no? A ver, ¿usted mm. ha pagado impuestos? Fíjate que Y la cuestión es que yo creo que tiene beneficios, tiene sí, beneficios también. sí. Fíjate que cuando, a ver, es que aquí hay varias cosas, o sea, resultas, o sea, alrededor de los nodos hay un tema que yo considero que es de especial importancia, que es que si el lenguaje verbal, que es el que, con el que se escriben los libros de astrología, con los que se establecen los métodos de interpretación, con los que se atribuyen las bondades y las maldades de los arquetipos astrológicos. Marte malo, Venus bueno, Júpiter buenísimo, Saturno malo malísimo. Entonces, hacemos categorías y eso nos tranquiliza, porque ya tenemos la definición. Como Saturno es malo malísimo, pues ya sabemos que ahí está el coco. Pero luego la realidad es otra cosa. Sí, sí, sí. Y la realidad, o sea, el tema es que el lenguaje no puede abarcar la realidad, no lo puede abarcar. La realidad siempre va más allá del lenguaje. Pero Mm, intentamos, la aspiración del humano es que el lenguaje, o sea, la realidad a la que queremos describir a través de la astrología, encaje dentro del lenguaje. Y si es posible, dentro de un lenguaje que ha pasado por el método de la mm. interpretación. Y no. Por ejemplo, estos días últimos con el Mundial de Fútbol, bueno, la final del Mundial de Fútbol, pues había muchos canales de YouTube que hacían predicciones. Y bueno, alguien predijo un resultado cuando ya se sabía quiénes iban a jugar a final. Dices, bueno, pues si aciertas será al 50%. O sea, aquí la Mm. cuestión sería haber hecho vaticinio Al antes de principio. empezar, Sí, antes de sí. empezar el Mundial, ¿no? Bueno, entonces alguien hace una autocrítica y se pregunta por qué nos hemos equivocado. Claro, es decir, esto se puede aplicar a cualquier otra cosa en astrología. ¿Por qué? ¿Por qué los astrólogos se equivocan? Pues porque la pretensión es que el método astrológico que cada uno utilice debe equipararse a la realidad. O sea, la realidad debe poderse embutir, o sea, Mm, encajar en el lenguaje y en las limitaciones de lo astrológico, o sea, de lo astrológico manejado por humanos. Es decir, ujú. eh, el ser humano tiene unas limitaciones y las aplica en la interpretación de la astrología. O sea, no puede evitarlas. El tema ahí es que, y esto es en astrología, en psicología, en pedagogía, en todo, la realidad nunca se adapta al método. La Ujú. realidad se sale por la tangente. Sí, sí. El método sirve para comprobar esto que ha sucedido.
para darle sentido, pero la realidad siempre se escapa del método. Y cuando se intenta imponer un método sobre la realidad, Sí, más esquiva se vuelve esta, muchas veces. sí, sí. Luego habría otra cosa que es que el astrólogo de pro, sin darse cuenta, bueno, los que se dan cuenta ya han llegado a un cierto nivel de aceptación de los límites, ¿no? Mm, Pero hay personas que piensan que si utilizan la astrología, la intuición no puede servir, porque es como hacer trampa. No, no, la mm, intuición es la consecuencia. La intuición es la consecuencia de la práctica de la astrología. Esto mm, me lo explicó una persona que no era astróloga, pero trabajaba con radiestesia. O sea, por lo general, el radiestesista que empieza utiliza unas varillas de cobre, hace prácticas sobre campo, o sea, busca mm, objetos o pozos de agua subterráneos y tal, ¿no? El péndulo también. Y dijo, esta persona dijo, el propósito del manejo de la radiestesia es que el cuerpo sea el péndulo. O sea, que hay un momento en que no tengas que utilizar el péndulo con el corderito mm, o las varillas de cobre, ¿no? Sino que tu cuerpo sea el que va leyendo y tú mm, interpretando lo que tu cuerpo va sintiendo. Entonces, si esto lo aplicamos a la astrología, vale, de acuerdo. Cuando empecemos a estudiar astrología, utilizamos el lenguaje con todas las limitaciones, un método de interpretación y tal, pero deberíamos prestar atención cómo nuestra intuición se va desarrollando en paralelo, sí, se va desarrollando. Entonces esto no hay que olvidarlo. Y entonces entre el mundo de los astrólogos, pues hay, de alguna manera decirlo, campeonatos de racionalidad. mm. Yo utilizo estas técnicas y son infalibles y tal, ¿no? Y bueno, y con la intuición que tú has ido desarrollando, ¿qué haces? Pero ahí hay una cierta negación de que en el fondo se está trabajando con el misterio. O sea, en la astrología es un acercamiento al misterio. Cuando la queremos racionalizar del todo, estamos negando el misterio. O sea, Ujú, negando el misterio porque lo queremos tener, o sea, lo queremos controlar ujú, mediante un método. sí. Y ahí estamos negando el misterio y ahí la intuición se cierra. O sea, sí, sí. Vale, entonces imagínate que tienes una carta de una persona que te ha pedido consulta, te lo ha pedido, Mm, ¿eh? Y dices, antes de que esta persona llegue, el día antes o 2 días antes, o sea, tú vas preparando la carta y un día decides que la forma de preparar la carta es estirarte en el sofá y ponerte la carta en la tripita y a ver qué sueñas con ello. O sea, a ver qué sueñas, a ver qué ocurre con tu mente, ¿no? Y te vas mm, apuntando todo lo que se te ha ido ocurriendo, ¿no? Y luego pasas al sistema de interpretación. Y te darás mm, cuenta de que la mayoría de las cosas interesantes no las has descubierto con el método de la interpretación, sino con la intuición medio somnolienta de mm, estar tirado en el sofá con la carta de esa persona que tú no conoces porque te ha llamado por teléfono nada más. mm, Ah, y dices, hostia, pero entonces nuestra intuición acompaña el conocimiento de la astrología. ¿Por qué la despreciamos? O sea, ¿por qué la ignoramos? mm, ¿O por qué en las explicaciones no tenemos en cuenta que a ciertas conclusiones hemos llegado a través de la intuición? Porque la intuición está muy mm, mal valorada, está muy mal valorada. En mm, los que son apóstoles de la ciencia o de lo científico, la intuición está muy mal valorada. Y sin embargo, en el mundo de la ciencia, los episodios de descubrimientos hechos con intuición son larguísimos, una lista larguísima. Pero luego Bueno, lo que le llaman la serendipia, ¿no? O sea, claro, ahí está la le han cuestión. puesto un nombre, la serendipia, como, mira, le vamos a poner este nombre a algo que sucede muy a menudo en ciencia, que es que se hacen descubrimientos por casualidad Sí, y le ponemos el nombre de serendipia. Eh, para tenerlo categorizado otra sí, sí, vez, sí, ¿no? sí. En vez de admitir que ahí hay un proceso intuitivo, hay un Mm, proceso de sincronicidad. O sea,
se hacen descubrimientos porque toca hacerlos, porque de repente eso quiere ser descubierto también, de alguna manera, ¿no? Ujú. Bueno, entonces, para ir, el mundo sublunar. Claro, el mundo sublunar, ¿qué es? Pues todo lo que está incluido dentro de la órbita de la Luna. Eh, ¿Y qué es lo que está incluido dentro de la órbita de la Luna? Pues la Luna en sí misma y el planeta Tierra. eh, Eso es el mundo sublunar. O sea, nosotros, los sí, humanos y las especies, todas las especies, toda la vida en la Tierra está dentro del mundo sublunar. sí, Es decir, subordinado a este satélite llamado Luna, que de alguna forma garantiza la vida, la estabilidad, los ciclos, los ritmos, mm. junto con el La Sol, adaptación, sí, la adaptación y tal, ¿no? Entonces, dentro de mm, este mundo sublunar hay tres bloques de información que son muy, muy importantes. Son la Luna en sí mismo, es decir, la posición de la Luna en una carta natal, los nodos de la Luna y el eje Lilith-Príapo, o sea, Priapo, apogeo. sí, sí, Estos tres elementos dan una información acerca de cómo es nuestra experiencia en la vida sublunar, que es en la que mm, estamos, ¿no? Entonces, dentro de este paquete de información, eh, los nodos de la luna serían como la cuerda de un guitarrista, la cuerda de una guitarra, o de un contrabajo, de un cello, de un violín. O sea, algo que puede desafinar, o algo que se mm, puede afinar para que toda toda la ejecución, ujú, o sea, vamos a hablar en términos musicales, ¿no? Un músico, cuando desafina, cuando ve que hay una cuerda que está desafinada, bueno, puede hacer algún truco, o bien se para y afina la cuerda, pues espera a que mm, acabe la canción para afinar la cuerda. Y entonces, en ese momento, la música inspira una confianza porque la cuerda ha sido afinada. Igual, entonces el mm, músico, en cooperación con la cuerda afinada, se encuentra también mm. el afinado. Se alinea la vibración, ¿no? O sea, Exacto, circula bien la energía. exacto. Sí, sí. Vale, entonces, la cuerda de la guitarra tiene dos extremos. En Eh, un punto eh, se ancla, y en otro punto se enrolla en, en un caracol, sí, en eh, un tornillo que va girando, y así tú puedes darle más agudeza o más gravedad a la cuerda eh. hasta que encuentras el punto en donde suena mejor, ¿no? Bueno, pues eso de darle la vuelta a la cuerda sería como el nodo norte. Sí, sí, Es sí. decir, ¿quieres que tu vida funcione? Afina la cuerda, afínala. Justo al nodo norte, sí. ¿Vale? Pero claro, dices, entonces el nodo sur es un elemento pasivo, porque allí no hay que tocar nada. Calma, porque eh, si tú pensamos en una guitarra, el punto de anclaje fijo, en contraposición al extremo en donde tú eh, afinas la cuerda, ese punto de anclaje fijo donde está supuestamente el nodo sur, está en la caja, está en la caja. Eh, Y si no estuviese en la caja no podría sonar. eh. Eso es lo que hace sonar. Sí, y el está en la caja también es un poco, es que lo primero que he escuchado, Sí. antes de escuchar caja, he escuchado está en la casa. Ya, ya, Y ya, ya. también me cuadraba en el sentido de el nodo sur es, está en lo real. O sea, está es la vivencia real que tenemos. O sea, el nodo norte lo vamos ajustando Sí, y ahí vamos a lo del contable de antes que decías, ¿no? Lo vamos ajustando para que el nodo sur dé un resultado o otro, pero el que da resultado o no es el sí, nodo sur. tal cual, tal Sí. cual. Es decir, imagínate que la vida es una escultura, o sea, que somos escultores de nuestra vida,
y vamos sacando de la piedra lo que sobra para que quede la escultura que hemos venido a hacer en esta vida, ¿no? Y es, bueno, tenemos la escultura más o menos perfeccionándose en paralelo a nuestra existencia, al paso del tiempo, y vemos eh, los restos. Y los restos son tan dignos como la escultura. Sí, sí, claro, forman parte de la Claro, escultura. O claro. sea, Entonces, fíjate, hay una cosa que me llamó mucho la atención y que me dio mucho a entender el tema de los nodos en un libro de Robert Jansky, que se llama Interpretación de los eclipses. Claro, en los nodos de la Luna es donde se forman los eclipses. O sea, hay una sí, sí. función cercana o partil de Sol-Luna y un nodo, uno de los nodos, y hay un eclipse. O, Mm, o si es de Luna, pues oposición, ¿no? Y entonces él decía, él equiparaba el nodo norte con la importación y el nodo sur con la exportación. O sea, tú eres un productor y en tu forma de producir hay algo que ya has conseguido y no tiene sentido que te lo quedes para ti, sino que lo tienes que vender, o sea, lo tienes que sí. exportar. Y hay cosas que te hacen falta que necesitas importar. Mm, Entonces él asociaba el nodo norte con la importación y el nodo sur con la exportación. mm, Pero también hay que decir que Robert Jansky y el resto, y todos, comenzando por Martin Schulman, que es el que canoniza el tema nodo norte bueno y nodo sur malo. Hay que huir, mm, hay que dejar el nodo sur y hay que entregarse a las caricias del nodo norte porque es el que nos protege y tal. Pues, no, esto no. Entonces volveríamos al principio de la conversación que estamos teniendo. Es decir, los nodos de la Luna se escapan al lenguaje, o sea, pero se escapan totalmente. O sea, no hay lenguaje idóneo para poderlos definir. No hay mm, lenguaje. Por ejemplo, de Marte, Marte lo podemos ver. Por ejemplo, una esquina afilada, eso es Marte. sí. Una esquina o un hueco redondeado podría ser Venus, y si es muy Ah, profundo podría ser la Luna. Un campo abierto de día es el Sol, ah, o Júpiter es la expansión, ¿no? La sensación de amplitud, y Saturno son los mm, pasos estrechos, por ejemplo, ¿no? ah. Pero los nodos, ¿cómo los ves? ¿Cómo se ven? No Claro, hay ahí manera. hay algo que a veces creo que genera mucha confusión y es la idea de que el nodo norte es un lugar al cual llegar y el nodo norte es un no lugar. O Exacto. sea, no es una promesa de paraíso. O Sí. sea, voy hacia el nodo norte. No, tú no vas hacia el nodo norte porque no hay un lugar que es nodo norte, ¿no? Ujú, ujú. Ah, es más una exploración, diría yo. O sea, pero es que ahí además hay un tema. O sea, muchas veces también, y creo que hasta cierto punto estoy de acuerdo, que se, se, se define el nodo sur como una zona de confort y el nodo norte como ese salir de la zona de confort. Hasta cierto punto estoy de acuerdo de si nos quedamos en aquello que conocemos, nuestro nodo sur deja de funcionar. Ujú, Y me resuena con lo de que el nodo sur exporta. O sea, si tú tienes un producto y dices, me lo quedo en el almacén para mí, ujú. la energía se detiene. O sea, eso no sirve. O sea, tienes que sacarlo al mundo, ¿no? Claro. Y para sacarlo al mundo, pues tienes que salir de eso que te quieres guardar, ¿no? No tiene sentido. O sea, la energía tiene que circular en el mundo, ¿no? Y al mismo tiempo es cierto, creo que en el nodo norte hay algo que nos inquieta, hay algo que nos incomoda. O sea, es un lugar que no es del todo confortable, Ujú. pero que hay que ir para que precisamente el nodo sur pueda funcionar. ¿Cómo lo ves esta? Sí, 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 sí. Me estoy quemando ahora mismo. Estoy entrando en llamas. En llamas. No, no por el calor que hace, sino.
Eh, Fíjate, en la tradición hindú, que es la que se supone, o la tradición védica, dice, los dos nodos son maléficos. ¿Y por qué son maléficos? Porque se refieren a espíritus que no tienen forma material. Mm, Uno te promete progreso mm, y el otro te promete abundancia de lo que ya conoces. Por lo tanto, seguridad. mm. Bueno, entonces son como demonios. Uno te promete una cosa que nunca va a ocurrir Sí, que te van hablando aquí, ¿no? Sí. y el otro te promete algo que tampoco va a ocurrir. Claro, el tema es salir de esa dualidad. O sea, sí, sí. Bueno, no, no, pero claro, es decir, imaginemos una escena. Tú, Christoph, y quien nos escuche, estás fuera de casa. Vienes de un sitio, vienes de algún lugar y recuerdas el lugar de donde vienes porque haces una valoración, pero como ya no estás en el lugar, la valoración que estás haciendo no es objetiva Mm, porque está tamizada por el momento presente en el que estás. Al mismo tiempo estás pensando en llegar a casa. Llegas a casa, o mejor dicho, no has llegado a casa, pero estás pensando en llegar a casa, estás pensando mm, en llegar y dices, lo que yo haré ahora cuando llegue a casa será tal cosa. Y sí, está muy bien porque da sentido. O sea, tú vienes de un lugar que has valorado subjetivamente. ¿Por qué? mm, Porque somos así, somos subjetivos, y estás pensando en llegar a casa para encontrarte con algo que deseas que ocurra. Y llegas a casa y ocurre otra cosa. O sea, es la mente. La mente está poniendo en perspectiva cosas que son en realidad idealizaciones derivadas de la experiencia. Entonces llegas a casa y lo que tú esperabas que ocurriese no ocurre. Ocurre otra cosa. Vale. Entonces, el nodo norte es lo que esperamos que ocurra, pero mm. que no ocurre. Sin embargo, lo que esperamos que ocurra da sentido a nuestros actos. Y dirás, pero ¿cómo es posible que el sentido que podemos obtener a nuestros actos no exista como tal sentido? Pero es necesario. Claro, necesitamos un sentido. O sea, Claro, claro, pero el sentido es una fabricación de la mente, sí, sí, no sí. del intelecto, sino de la mente. O sea, Eh, la naturaleza tiene una mente y en su mente está el desarrollo. ¿Pero de qué? Si no sabemos mm, lo que es. O sí, sea, el sí, sí. desarrollo de la planta está en fabricar una semilla para que luego dé lugar a la misma planta, pero más adelante. ¿Qué sentido tiene? Pues no sabemos qué sentido tiene. O sea, ¿tiene la vida sentido? No lo sabemos. Tiene un No, sentido debido a circunstancias particulares de cada uno, fabricamos un sentido que nos permita vivir orientándonos. sí, Pero sí, sí. el sentido lo vamos a descubrir alguna vez. No. ¿Por qué lo vamos a descubrir? ¿Qué sentido tiene descubrirlo? Descubrirlo de Bueno, forma, de forma definitiva, ¿eh? ¿Se entiende? No, el sentido sí, tiene sentido. estaría el sentido de la vida en sí, del Sí, claro, movimiento, claro, claro. ¿no? O sea, el nodo norte es algo que no llega, pero esperamos que llegue. pero le da sentido. Exacto. Entonces, mientras no llega y esperamos que llegue, nuestra vida parece que esté orientada. Eh, ¿Eh? Y luego sí, sí. el nodo sur es una cosa muy... no es tanto el depósito donde se van acumulando las experiencias, sino que Mm, cuando ya nacemos, este depósito ya viene bastante lleno. O mm, sea, memorias atávicas ancestrales, incluso esto que decía este psiquiatra Ian Stevenson, que estudió la memoria de vidas pasadas en los niños de hasta 5 6 o 7 años. O sea, mm, que, según este psiquiatra, los niños, cuando antes de tener cierta edad, 5 6 7 años, podemos recordar
vidas pasadas. Mm. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Cuando llegamos a los 5, 6 o 7 años, se hace un borrado, supuestamente, un borrado, porque hay otras necesidades. La primera cuadratura de Saturno es como, ¡pum! O sea, empezamos a enraizarnos, empezamos a Sí. aterrizar Sí. en, Es decir, en... empecemos a tener eh, los estímulos más orientados a la realización, Mm. no al recuerdo, sino a la realización. En consecuencia, las personas, los niños, eh, en parte por presiones ambientales, el Mm. cole, resultados, estudiar, no sé qué, comportarse, aprender las normas. Sí, pero en parte también por la misma vivencia humana. O sea, porque aunque no hubiera cole, familia, o sea, o hubiera otros modelos, que siempre algún tipo de modelo tiene que haber que Ujú. condiciona, Sí, sí, o sea, la pérdida de esa expansión forma parte después de un camino de maduración personal sí, que intenta recuperar eso de alguna manera. O sea, pero no sé si la pérdida es evitable. ¿Sabes? Y ahí tenemos esa cuadratura de Saturno, ¿no? Y después la oposición. O sea, hay como fases de la vida en las que vamos entrando en el 3D y vamos entrando en los condicionamientos de esta realidad porque venimos a experimentarnos a través de esta realidad y a través de los límites del cuerpo, a través de los condicionamientos, sean los que sean, cuantos menos mejor, sí, pero es evitable el pasar por esta realidad. De alguna manera, no, hay que pasar por Saturno. Hay un peaje aquí sí, 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 total, total. y, sí, y se ven en la edad adulta, ¿no? Cómo intentamos, muchas personas intentamos saltarnos a Saturno, intentamos escapar de Saturno, intentamos, y la realidad te va devolviendo a los saturninos diciéndote, no, 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 o sea, sí, puedes pasar a lo transpersonal, pero pasando por el peaje. Como te lo quieras saltar, la caída va a ser grande. Sí, 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 sí. Bueno, entonces, vale, nodo norte es enfocarse y el nodo sur es donde vamos obteniendo las consecuencias de estar enfocados. ¿O no? Sí. Porque si uno está desenfocado, lo que va a ocurrir con el nodo sur es que las memorias ancestrales se van a despertar y te van a tirar Mm. hacia atrás. Sí, yo tengo la sensación en consulta y por propia vivencia del nodo, cuando no estamos enfocados, cuando no afinamos esa cuerda en el nodo norte, se genera una sensación muy sublunar de frustración Ujú. porque el nodo sur, no porque tenga la culpa el nodo sur, no, para nada, sino porque el nodo sur no está funcionando y se acumula frustración, que es información sublunar para que precisamente nos movamos y digamos, vale, tengo que ir hacia ahí y afinar la cuerda, ¿no? Sí, sí. Tengo que... Afinar la cuerda implica afinar mi actitud, Ah, afinar mi actitud, porque mi actitud es la cuerda. ah, Yo soy la cuerda. Entonces dices, bueno, entonces el clavijero, que es donde están los tornillos donde se aprietan más o menos las cuerdas, sería el nodo norte. Y entonces, claro, las personas con su nodo norte, con el signo y la casa en donde están, periódicamente hemos de comprobar si la cuerda suena. ah, La cuerda suena cuando uno está bien. O sea, cuando mm, suena, uno está bien. Y las acciones, los actos en los que uno participa funcionan bien. Cuando la ah, cuerda está mal afinada, el malestar, la frustración que has dicho tú antes, ah, los resultados no acompañan. ¿Por qué? Porque la mm. cuerda está mal afinada, está Sí, sí. disonante, está... Incluso procesos de enfermedad. Por ejemplo, claro, claro, no, Bueno, es que la enfermedad, o sea,
el tema de los nodos, o sea, el tema de la enfermedad, la astrología médica no los considera porque ven más Marte para el tema de enfermedades crónicas o Saturno para las enfermedades, no, Marte para las enfermedades agudas, Saturno para las crónicas, Quirón para el tema mental, la cara sexta para el tema de las enfermedades que son derivadas del modo de vivir, del modo de alimentarse. La casa Psicosomáticas octava también, serían sí, las herencias, lo heredado, la sí. enfermedad heredable. Y de los nodos no se habla mucho. Y sin embargo, a Mm. nivel de procura, procura del bienestar, o sea, Mm. tener bien afinada la cuerda, eso yo creo que es el quid de la cuestión de un montón de cosas, no solamente de la astrología médica. No, claro, es estar alineados Ujú. con nuestra vida. Y claro, cuando no estamos alineados es cuando el cuerpo empieza a expresarse de diferentes maneras, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. el- el- por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, o sea, cuando esa cuerda está muy mal afinada, al final el cuerpo se, se, se ataca a sí mismo. Para mí hay algo que me llama la atención también del nodo sur o del eje, es que a mí me da la sensación de que en el nodo sur hay algo que deseamos mucho, pero cuanto más deseamos lo del nodo sur, menos estamos afinando el nodo norte. O sea, que hay que soltar algo en ese deseo. O sea, deseo que mi nodo sur, o sea, por ejemplo, deseo tener estos resultados, o sea, para esto trabajo, para esto hago una serie de cosas porque deseo unos resultados. Si mi atención está enfocada en aquello que deseo, ah, se va a dificultar, se va a bloquear. Ujú, En cambio, si mi atención está enfocada en lo que hago, el resultado vendrá. Ese lo que hago es el afinar el nodo norte, es el proceso, es el camino, el nodo sur es el resultado. ujú. Pero para ello tengo que dejar de enfocarme en lo que deseo del nodo sur. O sea, Mira, hay una cosa que lo que estás diciendo y lo del psiquiatra que estudió las memorias de los niños antes de los 5, 6 o 7 años. eh, una persona quiere estudiar a través de la astrología cómo es en realidad la persona más allá de la apariencia. Y tienes que estudiar el nodo sur. Porque el nodo sur son los secretos. Son secretos. Son secretos, secretos del comportamiento. mm, Claro, entonces dices, bueno, pero ¿qué secreto va a haber con el nodo sur si es algo que se supone que conocemos? No. El nodo sur es un captador de memorias. mm, Igual que los niños antes de 5, 6, 7 años son captadores de memorias. Luego hay que resetear el sistema mental para poder seguir las normas y estudiar y obtener resultados tal como la mm, encarnación actual nos pide, ¿no? Entonces, aquí voy a poner un elemento, que son cuando una persona tiene alguna conjunción con su nodo sur, o mm. si no la tiene, el encuadramiento. O Es sea, el planeta anterior, el planeta posterior, ¿no? sí, los que están más cerca, aunque estén más Sí. lejos, los que estén más Mm, cerca. Y tú los tomas en cuenta y dices, ahora entiendo el comportamiento secreto o oculto o ignorado de la persona, de dónde viene. Entonces dices, bueno, entonces, ¿cómo podemos imaginarnos cómo sería? y puede ser secreto para la persona misma, ¿eh? O Sí, sea, claro, 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 claro. No, 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 sí, no es sí. porque la persona conscientemente lo tape o lo oculte, no, no, es que Mm, la persona lo conoce. sí, Lo sí. podría conocer si tuviese menos de 5, 6, 7 años. Mm, De aquí que muchas personas, ante una situación difícil o que no saben manejar, sobre todo si se ha vuelto crónica,
experimentan regresiones hacia la infancia a la mm, búsqueda de un eslabón que se pasó por alto, mm, un eslabón delicado, delicado, ¿eh? Entonces, ya verás que con el nodo sur y los encuadramientos hay algo que nos llama la atención en situaciones críticas. O sea, cuando las cosas van bien y estamos enfocados, el nodo norte es el que nos habla, el que nos habla. mm. Pero por lo que sea, como no siempre estamos enfocados, porque desenfocarse forma parte de la vida, o sea, Sí. desenfocarse, entrar en crisis, dudar Mm, de lo que se hace, ujú. ¿tiene sentido o no? Ahora no le encuentro sentido a lo que antes encontraba sentido. Y entras en una crisis, De hecho, inmediatamente. desenfocarse forma parte porque gran parte de la vida es aprender a enfocarse. Claro, Entonces hay claro, que... claro, claro, claro. Es decir, gracias a que te desenfocas, sabes en qué te tienes que enfocar. Sí. Y cuando te vuelves a enfocar, ya no es de la misma manera que antes cuando estabas enfocado, porque en Mm, cada enfoque descubres cosas. mm. Sí, Bueno, sí. entonces, en lo que estaba. O sea, no es lo mismo tener el nodo sur encorado entre Marte y Plutón que entre Venus y Júpiter. O sea, no es lo mismo. Mm, Porque aquí lo que la persona eh, teme son situaciones violentas con Marte-Plutón. mm, Pero esa violencia que está guardada en el registro acásico, en el prana de la memoria y tal, es algo que nunca se va a poder saber en realidad de qué se trata. mm, Sin embargo, captura atención. Captura atención. Dices, mm. bueno, si captura atención y le ponemos atención, podemos saberlo. No, no, no lo podemos saber. Es aquello que, aunque no sepamos de dónde viene, nos condiciona, nos está Claro, condicionando. Sí, claro, sí. claro. O, por ejemplo, una persona que tenga el nodo sur entre Venus y Júpiter, digamos, qué bien se lo va. No, 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 qué bien se lo va a pasar, no. Digamos, el éxito en la vida Mm, ya le ocurrió. Y sin embargo, cuando en su vida presente le falta algo, en su quimera mental buscará ir hacia atrás para recuperar, que es una entelequia absoluta, o sea, no lo va a poder recuperar, pero mm, en su quimera quisiera volver hacia atrás para recuperar la época en la que yo era muy feliz, o mm. lo que sea. O sea, de alguna manera, la única forma de recuperar, entre comillas, o resignificar lo que es la felicidad, más que recuperar, poder Sí, resignificar es renunciar a esa idea de felicidad. exacto. Y eso sería afinar el nodo norte. Sí, 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 claro, es decir, vamos a pensar, encuadramientos al nodo sur, Mm, y vemos ahí qué es lo que secuestra la atención, mm, qué es lo que llama la atención de esa persona en cuanto a repetición de patrones. Atención, esto de repetición de patrones es algo que no sabemos si ha ocurrido, es que no lo sabemos. Sabemos que hay mm. una tendencia a intentar culminar o consumar o perfeccionar algo que no sabemos qué ocurrió, no sabemos de qué se trata. No, y hay información transgeneracional, hay información Sí, sí, sí. de un pasado. Sí, sí. Y con el nodo norte pasaría igual. Es decir, yo me enfoco, pero enfocarse y pensar que la consecuencia del enfoque es la consecución de algo que vas a vivir plenamente también es una entelequia. Mm, O sea, ni una cosa ni la otra van a ocurrir plenamente, pero hay mm, que enfocarse, ¿eh? eh. Hay que enfocarse. Bueno, ¿y esto por qué lo decía? Ah, sí, otra cosa, mira, igual no viene muy a cuento en este momento, pero una forma muy interesante de estudiar los nodos de la Luna es en la revolución solar. Mm, Es decir, sí, ¿por qué? Porque la revolución solar, más allá de que sirva para predecir o augurar lo que va a ocurrir durante el año, es una forma de aprender astrología que es impresionante. sí, a mí me encanta, sí, sí, O sea, es sí, decir, sí, no ya con la idea de que se cumpla en los hechos los augurios contenidos, sino para aprender astrología. O sea, sí. si tú tienes una revolución solar que hay una casa que ha quedado muy potenciada y esa casa en la natal no la tienes potenciada, es una forma de aprender astrología.
Mm, Entonces el nodo sur es lo que vienes arrastrando del año anterior. mm. Y el nodo norte es el enfoque que tú necesitas para el año siguiente. Una focalización dentro de ese gran fractal. O Ujú. sea, lo que es a nivel de dimensión de vida humana, de repente lo vemos en un año, ¿no? O sea, lo que traemos de Totalmente, vidas totalmente. pasadas Sí, sí. es lo que tenemos que resolver del año pasado. O sea, Sí, sí, sí. Y mira, ahora que lo dices, la revolución solar de un año, de cualquier año, no empieza el día que cumple los años. mm, Empieza 9 meses antes. Es decir, si tú cumples los años en enero, mm, pongamos que seas Capricornio, y tu revolución solar se produce cuando el Sol está en Capricornio, mm. cuando el Sol llega a Aries, que sería en el tercer mes, ahí empieza la concepción del año siguiente. Se empieza a preparar el Sí, año sí. siguiente. Vale. Sí. Entonces, visto de esta manera, la revolución solar mm, no es el principio y el fin taxativos de algo. Viene Mm. coleando y seguirá hacia adelante. Sí, Viene de sí, una sí. evolución y va hacia la evolución misma. Es decir, entonces, Que no es un corte limpio. O sea, exacto, no, entonces no. los elementos que más nos pueden interesar para comprender este hecho es en el tercer mes, a partir de tu cumpleaños, la revolución solar del año siguiente empieza a gestarse. Y por la misma razón, la revolución solar del año en curso empezó a gestarse en el tercer mes de la revolución solar anterior. Eh, Por la misma razón, los nodos de la Luna de la presente revolución solar indican trozos de memoria que vienen del año anterior, que sería eh, supuestamente el nodo sur, y memorias prometidas, o sea, promesas que se proyectarán hacia el futuro, pero no en este año, es un enfoque, enfocarse. eh. Vale, otra cosa. ¿Tú has hecho astrología horaria? No. También se Mm, aprende, o sea, yo, mira, cuando empecé con astrología, que era el año 84, y fue una entrada total. O sea, yo iba con mi profesor 4 horas al día en clases particulares de todo un mes. O sea, yo hice en agosto del año 84 hice como 3 años de astrología de golpe. Bueno, entonces me metí a hacer astrología horaria en el año siguiente y yo notaba que me obsesionaba. O sea, hacía preguntas de... o sea, dije, basta ya. No puedo. O sea, con algo que cautiva tanto mi atención que hasta que el comer me olvidaba de comer, o sea, me olvidaba sí, de sí, sí. todo. No puede ser. Sucede. Y entonces Con la lo aparté. astrología sucede esto. ¿Vale? Y entonces, de vez en cuando hacía algo de astrología horaria, pero Mm, ya no preguntaba tanto por mí, sino por algo más, algo que no me provocase la obsesión. mm, Y notaba que el nodo norte de una pregunta horaria, el nodo norte es donde el consultante, si mantiene su enfoque ahí, la experiencia, o sea, más allá del resultado concreto de la pregunta, la experiencia iba a ser provechosa. mm, Pero en cambio el nodo sur indicaría que cuando la pregunta ha sido hecha con trazas emocionales, las trazas emocionales que dan temor a que algo no funcione están en el nodo sur. mm, Entonces, o sea, la astrología horaria, más allá de la pretensión de predecir acontecimientos, es también otra forma de aprendizaje de astrología que es eh, tremendo, ¿no? O sea, yo incluso casi diría que es mejor no pensar en términos de astrología horaria para hacer predicciones exitosas, sino para aprender cómo una pregunta puede concentrar en un momento determinado tanta información a nivel kármico o a nivel mm. energético, como lo quieras llamar, ¿no? Pero ahí estaríamos hablando más de los nodos por casa que por signo, ¿no? No, No sé. Sí, todo. sí. Y los encuadramientos también, ¿eh? Mm. Los encuadramientos también.
Bueno, pues entonces tenemos. Ah, mira, otra cosa que no sé si te comenté alguna vez, igual lo has escuchado, que alguna vez lo expliqué en otro canal. Un día fui a una feria esotérica con Mm, mi ordenador, porque una persona que tenía un stand me dijo, va, ¿quieres venir por las tardes? Y atiendes a las personas con astrología. O sea, yo no iba con ninguna carta preparada, sino yo estaba mm, allá, la persona me decía tal día, tal mes, tal año, y yo mm. decía lo que buenamente podía decir. Y un día me dice, hoy no solamente voy a interpretar los nodos del alma. Hostia, fue un exitazo total. Sí, O sea, sí, muchísima que información solo sí, con sí, los sí, nodos, ¿no? Sí, 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 sí. sí, total, total. Y entonces pensé, claro, es que este elemento es el fundamento de ciertas cosas que las personas anhelamos en la vida. O sea, todos Mm, anhelamos superar una situación que ha quedado en el recuerdo ujú, y enfocarnos en algo que nos prometa plenitud. ujú. ¿Quién no quiere eso? Sí, sí, sí. Además, situarlo en perspectiva. Es decir, Mm, que como es una oposición, cualquier movimiento que haces en uno de los puntos repercute en el otro. O mm, sea, una persona entiende algo que ocurrió remotamente, mm. supuestamente. Los- Resolver algo, sí. entonces el nodo norte, el nodo opuesto funciona mejor. Eh, Cuando una persona está enfocada con proyectos que le estimulan, que eso supuestamente sería el nodo norte, el eh, nodo sur funciona mejor. eh. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Aquí estamos dando con el quid de la cuestión. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene claro a qué ha venido? Mm, O lo tiene claro y no hace nada para concretarlo. Entonces el nodo sur y las memorias ancestrales se eclipsan a la persona. sí, se estanca en su nodo sur. Sí, sí. O sea, ya puestos a estar eclipsados, porque los nodos son eso, es mejor Sí, estar eclipsado por algo que genera en nosotros una alegría de vivir, sí, sí, sí. que sería el nodo norte, siempre y cuando los encuadramientos acompañan, porque también hay nodos norte que mejor no realizarlos. Casualmente, o no, mientras estamos hablando de este tema, la lavadora me está haciendo el centrifugado ahora mismo. Eh, Que de alguna forma también es como la vida, ¿no? O sea, una lavadora, tú pones la ropa que ha sido encarnada en tu cuerpo y la eh, pones para lavar y cuando sale de la lavadora, los restos de vida de tu existencia, a través de los fluidos que han quedado insertos en la ropa, ya no están y la puedes eh, extender para volvértela a poner, ¿no? Pues entonces un poco la vida sería algo así como un tubo digestivo que mm. tendría una función como el de una lavadora. Es decir, No, tú llegas aquí con un contenido, has llegado a esta vida que es una lavadora, que está haciendo centrifugados. O sea, mm, el ciclo de la lavadora está activado continuamente y se supone que tienes que salir de esta vida liberado de los recuerdos de las vidas anteriores para poder preservar mm, en el legado futuro lo que realmente haya sido de interés que se pueda mantener en el recuerdo ancestral de las vidas futuras. mm. Ahí está cabeza de dragón con la de dragón también, ¿no? Y Exacto. ese tubo digestivo Sí, sí, sí. entre lo que importamos y exportamos, ¿no? Pero la boca del dragón, o sea, la cabeza del dragón, que sería el nodo norte, es donde están las apetencias del Ah, dragón. Y el nodo sur, que sería por donde el dragón desalojaría la materia fecal, mm, que esto es como, por ejemplo, cuando una persona tiene un problema de estreñimiento, o sea, no elimina fácilmente los elementos que tiene que eliminar, tampoco come bien. mm, Es decir, el nodo norte, o sea, el eje nodal, eh, puede sufrir diarrea mm, a través de nosotros. O sea, demasiado líquido, demasiada diarrea no permite concretar, ni tan ujú. siquiera te permite salir de casa.
según cómo. Sí, sí, sí. Y el exceso de retención, o sea, la falta de fluidez también. Es decir, nosotros somos materia digerible. Eh, O sea, los humanos, o sea, la naturaleza misma es materia digerible. Y hay un gran dragón, que es el que nos orienta, o sí, nos orienta, ¿no? Orienta la naturaleza, que estaría eh, representado por el nodo norte. O sea, el nodo norte, a través de los tránsitos, porque ahora, por ejemplo, lo tenemos todavía en el grado 0,1 de Piscis, este dragón es pisciano, pero cuando pase a Acuario tendrá otra dinámica, otras características. Es el mismo dragón, ¿eh? Pero va tocando sí, sí, diversas sí. temas, ¿no? Eh, Bueno, entonces, el lenguaje no llega. Es decir, podemos hacernos creer, o incluso Martin Schulman y compañía nos hacen creer que el lenguaje llega. Nodo norte, mm. positivo, serás feliz. Nodo sur, aquí no serás feliz, hay que abandonar el nodo sur. No, pues esto no. Ya. No, el maniqueo, o sea, el maniqueísmo eh, cristiano que se introdujo, o sea, el maniqueísmo fue utilizado por el cristianismo para simplificar. Esto es bueno y esto Ah, otro es malo. Eres bueno, eres malo. Tus actitudes son buenas, son malas, ¿no? Entonces el es más lenguaje busca la simplificación, ¿no? en esa complejidad con la imagen que has puesto de la lavadora. O sea, en el nodo sur hay un deseo de preservación, o sea, de inmovilidad, ¿no? Hay un deseo de no lavar la ropa porque no me quiero desapegar de esas memorias y cuando no me quiero desapegar de esas memorias, eso empieza a oler, o sea, Sí, 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 precisamente, ¿no? sí, sí. Entonces, ponemos en marcha la lavadora, pero paradójicamente o no, o sea, forma parte de esa complejidad, en esa limpieza de la ropa, y podríamos seguir con la misma imagen, poco a poco también la ropa se va desgastando. O sea, esa promesa de paraíso del nodo norte, no, hay un desgaste también. Hay una liberación y un desgaste al mismo tiempo, ¿no? Y eso venía también con lo del dragón. O sea, somos materia digerible. Es que nos vamos digiriendo a lo largo de la vida, ¿no? O sea, eh, en el hacer el camino que nos toca hacer y que de alguna manera nos libera, hay una autodigestión, hay un desgaste. Eh, Fíjate que puede no. llevar a ese momento curioso, ¿no? O sea, tú preguntas a las personas, a la gran mayoría de personas que ya pasan de los 50 o de los, incluso diría la oposición de Urano, pero cuanto más tiempo pasa, les preguntarías, ¿y tú volverías a los 20 años? Y la mayoría de personas dirían, no, 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 no volvería ni loco a los 20 años, porque estoy mucho mejor ahora. Es decir, he aprendido a afinar un poco mi cuerda y estoy mucho mejor ahora. Ahora todo el mundo también te reconoce que hay un desgaste físico, o sea, el mismo proceso de vida que nos va digiriendo, hay un duelo también. Hay un duelo, pero nadie volvería atrás. Ujú. Pero fíjate que el tema de volver atrás no es porque hay algo en nuestro pasado remoto que sea agradable o desagradable, sino hay algo que pretendemos resolver y es una entelequia, porque no se puede resolver, Mm, no se puede resolver. O sea, ahí hay, por ejemplo, en la época en que yo asistía a constelaciones familiares, la mayoría de las veces me invitaban a ir. O sea, yo no me postulaba como cliente, sino que iba ujú, por si alguien necesitaba un representante, y yo iba. mm, Y había personas que sí que iban, digamos, porque querían resolver algo y se postulaban como pacientes, ¿no?
Y yo veía que había personas que eran adictas a hurgar, Mm, a hurgar. sí. Y dices, bueno, vale, muy bien. Es decir, si hay algo que resolver y hay un pozo, hay que profundizar sobre el pozo. Pero el profundizar sobre el pozo no te lleva hasta el final. No, no, o sea, y se ve muchísimo en constelaciones y en todo tipo de, incluso también en la astrología, o sea, esa adicción a buscar soluciones para no resolver, o sea, para no solucionar precisamente. O sea, es Sí, utilizar el hacer cursillos infinitamente para no tocar aquello que se tiene que tocar, precisamente. Y claro, en las constelaciones se da en esa situación que tú decías que tú no ibas a constelar directamente, pero es que muchas veces las personas que no van a constelar directamente son las que se aprovechan más de lo que se está dando, muchas veces. sí, sí. ¿Eso qué tiene que ver con los nodos? ¿Tiene Sí, sí, algo que bueno, ver? yo puse el ejemplo de las constelaciones, pero se puede aplicar a cualquier pretensión de intentar resolver algo Ah, yendo hacia atrás, cuando lo que resuelve el asunto es ir hacia adelante. ah, Dirás, pero entonces ir hacia atrás es algo que hay que evitar. No, o sea, las dos cosas sin idealizar ninguna de las dos. mm. Y sin buscar la resolución total, ¿no? O sea, sin buscar Sí, la... claro, claro. Ah, Por ejemplo, si tú tienes una carta de alguien que tiene una conjunción con el nodo norte, ya sabes que esta persona, su naturaleza va hacia su propio progreso. mm, Otra cosa es que el que está al lado del nodo norte sea un planeta difícil, tipo Plutón. Vale, mm. pues habrá que, habrá que Profundizar ahí. aceptar que el progreso es meterte en los reinos de Plutón. Sí, sí, sí. O bien, una persona no tiene planetas en conjunción al nodo norte, pero sí los tiene en conjunción al nodo sur. Mm, Y entonces, esta persona parece que ha venido a recordar, ha venido a recordar. Dirás, ¿y acabará con todo el recuerdo? O sea, ¿será capaz de extraer todos los recuerdos para poderse liberar de ellos? Pues tampoco. mm. Entonces, la película, yo creo que la vida es como una película, entramos en ella con la película empezada y nos iremos que la película no se ha acabado. Sí, Con lo cual sí. dices, bueno, entonces, ¿qué somos nosotros? Pues nada, un eslabón en una cadena. Mm, Un eslabón en una cadena. O sea, el nodo norte se aparecerá en forma de intuiciones y el nodo sur se aparecerá en forma de intuiciones. Pero mm. resolución final con los nodos es imposible, porque es un dragón. Sí, sí. Somos un capítulo en una serie, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, el dragón mitológicamente es la fuente de inspiración para el héroe, la heroicidad de vencer al dragón, ¿no? Pero el dragón, este dragón no se puede vencer. Porque no, Ujú, a ver, vencer. ¿Qué hay que vencer? Pues aquello que se nos opone. Pero este ujú, dragón no se nos opone. ujú. Hay que aprender a montarlo de alguna manera, ¿no? O Pero sea, es el ego el que se opone al dragón. El ego quiere resultados apetecibles. ujú, Resultados apetecibles. Quiere eh, métodos que garantizan el éxito. ujú, El amor perfecto, la media naranja, eso es lo que quiere el ego. ujú, Pero el dragón es que está más allá del ego. Entonces, estudiar astrología significa tomar estos elementos egocéntricos y pasarlos a la lavadora, o sea, triturarlos, ponerlos en el programa de lavado, prelavado, centrifugado, hasta que se quede totalmente diluido en el todo y que sea el ah. todo el que decide sobre cada una de las partes. Y después lo sacamos y lo secamos al sol.
Lo Sí, sí, colgamos sí, al sol para que pueda entrar la luz. sí, 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 sí. Bueno, esto, por ejemplo, el tema de los nodos, la cuerda afinada y el encontrarle sentido a algo. ¿Cuántas veces te has encontrado con alguien que te ha planteado una situación muy delicada sobre la que no puede haber un plan B? O sea, Mm. esto es lo que hay. Y la persona espera que el astrólogo le ofrezca una solución. Y dirás, no le veo la solución, pero esta persona ha venido aquí. ¿Qué hago con ella? O La sea, ¿qué le digo? aceptación, trabajar la aceptación. Vale, claro, pero es que la aceptación es la madre del sentido. Ah, Vale, algo sí, parece que sí. no tenga sentido. ¿Por qué no te lo parece? Pues porque no lo aceptas. O Ah, sea, algo no tiene sentido porque no lo aceptas. ah, Acepta que esto es así y entonces el paso siguiente es construirle el sentido, porque el sentido no viene, o sea, los hechos no traen el sentido bajo el brazo. mm, El sentido de la vida es una construcción. mm, Puede estar tanto en ello, tanto puede estar lo razonable, lo que uno puede razonar a base de la aceptación de los hechos, como también la intuición. O sea, la intuición es el elemento generador de sentido número uno, mm. no solamente el intelecto. O sea, la intuición y el intelecto construyen nuestra vida. Y entonces está lo que hablábamos al principio. O sea, en la mente del astrólogo está el control de la herramienta, Mm. el control de los hechos. Pero en realidad los hechos no se controlan, se aceptan, se No, percibe la no, enseñanza que traen. has dicho la palabra intento, creo. Es que la vida es un constante intento. O sea, no, no, no tanto un conseguir, sino un Sí, sí, sí. intento. O sea, Sí, pero Y claro, hay, fíjate tú. y hay una, hay algo profundamente patético, pero Ujú. patético en el sentido original de la palabra. O sea, hay una belleza en el patos, porque hay una belleza en el intento, pero el intento aún sabiendo que no se va a conseguir. O sea, que es esa búsqueda de sentido constante a través del intento, ¿no? Y ahí hay un patos, por supuesto, y es parte de la tragedia de la existencia humana, es aceptar que está ese patos. eh, y aceptar el propio patetismo en el intento. Sí, 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 sí. O sea, Sí, pero y fíjate, ahí también metería, porque creo que tiene que ver con los nodos, y si no tiene que ver con los nodos, sí tiene que ver con lo que estamos hablando. El tema de, más que nada porque venimos de un siglo XX. Estamos en un momento muy, muy crítico en este siglo XXI, ¿no? O sea, pues ahí está la figura, ¿no? La canasta y todo ese momento de cambio lento, eh, en el que mm, hemos desterrado el concepto sacrificio. No, ya no hace, o sea, hemos, hemos creado una cultura de satisfacción inmediata, de conseguir objetivos, y todo tiene que ser positivo, todo tiene que ser... y hemos desterrado un poco el tema de que si no hay una cierta renuncia al ego, no hay una cierta renuncia de uno mismo, si no hay un cierto sacrificio de uno mismo, um, como esto lo hemos desterrado, creo que también nos hemos descarrilado un poco ahí, en ujú, el sentido de que en la renuncia hay dignidad. Y creo que ahora la humanidad lo que en parte tiene que reconstruir es esa recuperación de la dignidad. Y recuperar la dignidad tiene que ver con la aceptación de cierta renuncia.
y tiene que ver algo con el eje nodal también, porque es difícil de poner en palabras, ¿eh? O sea, volvemos a lo de eh, el lenguaje, ¿no? Mm, el tema de aceptar nuestro propio destino implica renuncia, implica sacrificio, e implica hasta cierto punto, el otro día comentabas algo, darnos cuenta de que aquello que deseamos realmente son nuestros deseos, o ¿no? sea, o realmente es deseable o es algo que ha tomado el poder por nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esto que acabas de decir sobre el deseo mimético, también se puede decir Mm, sobre las patologías. O sea, está la patología derivada de un trauma, y luego están las patologías que no derivan de ningún trauma, sino de un contagio colectivo, mm, porque resulta más rentable o provechoso eh, entrar en el victimismo para mm, tapar un fracaso en la acción. sí. Se tenía algo cogido con una agujita, se me ha ido, se me ha ido. Se me ha ido el Mm. santo al cielo. Sí, lo que pasa con las derivas. Sí, Yo sí, sí, entro sí. en deriva también. O sea, yo creo que los nodos de la luna, si la carta natal fuese tomada como un mapa estratégico de algo, los nodos serían el kit de la cuestión. Mm, Dirás, la estrategia, bueno, la estrategia es con qué contamos y qué queremos conquistar. ¿Con mm, qué contamos? Nodo sur. ¿Qué queremos mm. conquistar? Nodo norte. Pero Eh, lo queremos conquistar o en el fondo queremos conquistar el nodo sur, pero el nodo norte da una pereza tremenda y para conquistar el nodo sur hay que enfocarse en el nodo norte. Yo no sé sí, si abiertamente deseamos el nodo norte, ¿eh? O sea, lo que deseamos es el nodo sur. pero es porque tenemos una cierta edad, Christoph. O sea, es decir, lo vemos, por ejemplo, en los vídeos de los astrólogos jóvenes que Mm. prometen cambios radicales. La cesta de barro, todo va a cambiar. El Sí, Egipto, sí, sí, todo va a cambiar. Y tú podrás ser el rey del mambo. sí. Y darás un Porque, salto cuántico. porque el cliente joven quiere ser el Sí, rey del mambo. Porque piensa sí. que el rey del mambo es posible en esta vida. Bueno, porque tiene esa energía dentro todavía, ¿no? No, claro, 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 claro. Es que la percepción de lo astrológico va evolucionando en paralelo a la propia existencia. O sea, no. Es esa base de lavados de ropa que Sí, sí, uno sí. se va dando cuenta de que igual lo del rey del mambo ya no. Sí, sí. O sea, por ejemplo, el mensaje de Martin Schulman, que era el autor que publicó aquellos libros sobre los nodos de la luna, astrología, karma, no, en fin, no sé cómo se llamaba. Era una colección de libros. Eh, Hizo los libros para contentar a la gente joven, a la gente que todavía piensa que en esta vida se puede ser el rey del mambo de forma permanente. O sea, puede ser Mm, el rey del mambo, pero momentáneamente y sí, sí. mientras la moda lo apoye. La moda, Mm, Júpiter. Tú no, o mm, sea, ¿no? Pero dices, bueno, entonces eh, el nodo norte es algo que ocurre, te hace pensar, te hace creer que vas a realizarte ahí, en esta vida, mm, cuando lo mm, único que te pide es enfócate, olvídate de la mm, realización, pero tú te enfocas y deja que tu existencia se encargue de administrar tu vida, no, 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 sí. no tu ego. O sea, en realidad los nodos de la luna pulverizan el ego. O sea, Mm. lo superan del todo, lo superan del todo. Entonces la mayoría Claro, de claro. mira, la mayoría El, de los astrólogos exageracionistas, igual que en los canales de disidencia exageracionistas,
mm, Se toma un detalle de algo que puede ocurrir y se le da una megalomanía impresionante, ¿no? O sea, esta es la solución al problema. La solución al problema mm, se va a beneficiar el que vende la solución. Pero en realidad no hay ninguna solución en ningún sistema. Ya, pero Cuando se eso no acabe el vende. capitalismo, cuando se acabe el capitalismo, no, el capitalismo se le renombrará de otra manera Mm, y seguirá con otros patrones mm. Bueno, es y como el tema de las élites. Las élites no van a desaparecer. O sea, habrá otras. exactamente. Eh, O sea, yo, por ejemplo, Habrá otras con otra forma de funcionar, con otro sí, 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 aspecto, sí. pero Sí, antes de entrar en emisión, te comentaba el tema de Alejandro Lerroux, que era un político español de principios de primeros años del siglo XX, y tú lees todas sus andanzas y son un calco de un líder que tenemos hoy en España. Y quien mm, dice España dice Europa y otros lugares, ¿no? Entonces, las personas mueren, pero el juego de rol continúa. El ujú, juego de rol continúa. Y se acabará el capitalismo y el juego de rol continuará. ujú, Entonces, claro, yo creo que el mundo de Internet, o sea, el mundo de los grupos de disidencia o el mundo de los astrólogos incluso, como cada uno tiene su canal y la gente joven particularmente quieren ocupar un lugar en la vida porque tienen que ganarse la vida y tienen que tener clientela y tal, muchas veces exageran para captar la atención del cliente. no, claro, claro. A ver, el tema es que o sea, YouTube, por ejemplo, ya que estamos en esta plataforma, pero cualquier red social es un mercadillo de Júpiter. O sea, es un Total. mercadillo de Júpiter donde cada uno vende el producto tal y como cree que tiene que venderlo, pero normalmente el objetivo que hay detrás es más me gustas, es más seguimiento, es más... Entonces, claro, lo difícilmente definible, lo que no aporta solución o lo que no genera miedo, porque están los dos, ¿no? Está lo apocalíptico y el salto cuántico. O sea, Ujú. ah, los anhelos y los miedos, eso vende mucho, los extremos venden mucho más porque nos enganchan precisamente en lo sublunar, o sea, nos enganchan en nuestros propios miedos y anhelos y, y claro, lo otro no vende demasiado, o sea, el decir no hay soluciones, no hay solución definitiva, eso nadie lo quiere comprar, o sea, yo quiero comprar o el paraíso o el infierno. Ahora iba a Mira, decir, fíjate, ahora que lo estás diciendo, eh, el sentido de algo, que algo tiene, la vida de uno, en un contexto en que no parece que haya una solución al problema, mm, hace que ciertas personas confíen en el criterio de otra persona que les dé mm, sentido. A ver, yo entiendo que la astrología serviría cuando la persona puede tener un plan B o un plan C y hacer mm, astrología electiva, o sea, buscar qué tránsitos apoyan el plan A, el plan B o el plan C, para quien pueda tener plan A, plan B o plan C. Pero hay muchas mm. personas que no tienen plan, o sea, solo tienen un plan, porque no pueden tener Sí, otra sí, cosa. Y entonces dices, entonces, qué sentido le encuentras claro. a tal cosa? Y Eh, entonces hay que procurar, entiendo yo, que es a través de motivos para la reflexión, es que la persona alimente la voz interna que tiene, que es la que le va a dar el sentido a su existencia. mm. Pero ponerse en el lugar de otra persona diciendo, yo tengo para ti el sentido de tu vida. Uf, No, no, es peligrosísimo. No, no, claro. no, no. Pero es posible que en algunos momentos los astrólogos, los de ahora y los de antes, hayamos caído en la trampa de ofrecer producto empaquetado llamado sentido. Sí, porque Sentido, primero lo digo yo. vende y después aporta cierto poder también. Entonces, claro, es goloso, es Sí. goloso.
sí que se puede ayudar a través de la astrología a... Pero es la misma, no es un sentido concreto, es a través de la misma perspectiva que va aportando la astrología, se puede encontrar un sentido más global. O sea, a pesar de lo que me está sucediendo, veo a través de los ciclos planetarios, por ejemplo, tengo una perspectiva más amplia, veo que hay algún sentido, hay algo que se está desarrollando que de cerca no estoy viendo, ¿no? Sí, Entonces, sí. esa perspectiva, pero es otro tipo de sentido, no es un sentido concreto. O sea, es como cuando las personas, es que quiero saber cuál es el propósito de mi vida. Bueno, yo no te lo voy a decir. O sea, yo como astrólogo no te, pero la carta natal puede aportar mucha información acerca de desde dónde vivirte para ir encontrando tu propósito. Más que, no, es que a ti te conviene hacer esto. Yo qué sé. O sea, Pero fíjate una cosa, que el sentido, que una explicación que actúe como bálsamo, eso es Júpiter. eh, Y el tema de Júpiter, el problema que tenemos con Júpiter, es que es muy político. eh. O sea, los políticos prometen dar sentido, dar orientación, tomar medidas para el bien de la ciudadanía. Mira, ahora me acabas de hacer pensar en que la inteligencia artificial también es muy Júpiter. Ah, sí, O sí, sea, sí. porque constantemente, primero que te refuerza y te dice qué bueno y qué guapo eres, o sea, y después constantemente, aunque la información no sea correcta, está programada para parecerlo. Y también es como muy de Júpiter, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. mm, muy político. Total, total, total. Está ¿Tú te acuerdas, programada para ser convincente en su respuesta. tú te acuerdas, si la viste, una película de Joaquín Phoenix que se enamoraba de un sistema operativo? Sí, sí. Her, ¿no? Sí, 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 sí. Ella, sí. Pero es que es curioso Buenísima, sí. porque podía haber sido she, Sí, ¿eh? Ella, ella. sí. No, pero her es su, o sea, es de ella, de ella. ¿Quién? Sí. Él Él es es de de ella. ella, él es propiedad de ella. Entonces Júpiter juega con irnos embaucando, creándonos expectativas para evitar que sea uno el que construya el sentido. No, yo te llevaré, yo te llevaré. Ah, qué bien. Hay alguien que me Mm. lleva. Se Sí, disfraza sí. de las necesidades del otro, el otro se queda encandilado porque percibe a Júpiter como muy empático y muy simpático y muy campechano y muy... Eh, "Ah, te ha comprendido. Por fin eh. alguien me comprende, ¿no?". Pero a la mínima se distrae y busca encandilar a otra persona, a otra cosa. Bueno, entonces, ¿yo qué hago? Entonces, ¿quién construye el sentido? Pues Saturno construye el sentido. Sí, sí, probablemente mucho más Saturno o la interacción entre ambos, ¿no? El choque entre Sí, ambos. sí, sí, sí. Fíjate, O mira, sea, ahora que sale Saturno, mira, que es una cosa que la quería haber nombrado antes y no me acordé. Curioso, ¿eh? Porque tiene que ver con la memoria, las memorias profundas. eh, Durante un tiempo estuve yendo a hacer regresiones. eh. Ah, yo Regresiones de... también. Pero hace muchos años. Ya Sí, lo hablaremos esto. yo te digo de hace 20, 30 años para atrás, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, también. Y tuve experiencias muy interesantes. Incluso Eh, salían fechas. O sea, en la regresión aparecían fechas remotas, remotas. Sí, sí, Y me, sí. y me las apuntaba. Y luego miraba las efemérides y siempre eran de esas fechas remotas tránsitos de los nodos sobre la carta mía y tránsitos Eh, de Saturno. O sea, te vas a una fecha remota
pasada o futura, pero Jeje. remotas. Y miras las efemérides y hay un tránsito de Saturno sobre tu carta natal o de ¿Es los nodos crono? de Luna sobre tu Sí, carta sí, natal. Es alucinante, sí, sí, alucinante. sí, sí, sí. Sí, sí. Brutal, brutal. No, no, Saturno tiene unas dimensiones, ese malo malísimo tiene unas dimensiones ocultas muy interesantes. Sí, sí. Sí, sí. Porque te deja solo ante el sentido. Mm, Si eres tú, o sea, Saturno dice, no, no, a mí no me seduzcas para que yo te dé el sentido. Eso lo tienes que hacer tú. sí, Y apechugar con las consecuencias de haberle sí, sí, dado sí. el sentido. Eh, Mira, no, no, es que yo te doy el sentido, no te preocupes. Yo te lo arreglo. Y pasa Saturno y dice, has comprado esto, ese es el precio, ¿no? Esas son las consecuencias de haber comprado algo que no debías. Sí, 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 sí. Sí, sí. Por eso lo llaman malo, porque, Exacto. porque es el que te va recordando tus propios errores, ¿no? De alguna Sí, sí, manera. sí. Bueno, pues yo creo que hoy podríamos ir cerrando. Sí. Ha No sido, sé ha sido si denso. Ha daría para sido denso e más. intenso. Él, Denso e intenso. denso y intenso, sí, sí, sí. Muy divertido lo encuentro, el tema del eje nodal. Lo encuentro muy, muy, muy rico, muy rico. Tiene muchos matices, como decías, difíciles de poner en palabras, o sea, difíciles de tener y decir, el eje nodal es esto. No, el eje nodal es algo que es importante, pero se va moviendo y hay muchos matices, ¿no? Da para otra sesión, yo creo, ¿eh? Sí, yo creo que también. El eje nodal se lo merece. El nodo sur, vamos a seguir hablando del nodo Sí, sí, sur, sí. creo que también se lo merece. Un homenaje al Nodo Sur. Homenaje al nodo sur. Voy a poner ese título al vídeo, Elogio, homenaje al nodo sur. elogio al Nodo Sur. Eh, Bueno, lo que tú decidas, está bien. Bueno, Jesús, muchas gracias Bueno, por Christoph, este amigo rato. audiencia, ¿qué sería de mí sin estos pensamientos que me provocas, Christoph? Eres el Sí, diablo, el diablo personificado, provocador, que eres un provocador. sí. Bueno, tengo algo de Saturnino, sí. Bueno, pues Bueno, bueno, muchas gracias por todo. Hasta luego. hasta luego.